Aquí, en esta unidad, vamos a revisar, vamos a intentar revisar al menos unas 4 técnicas, ¿verdad? Pero, digamos, en el caso de esta técnica que se llama el valor presente, se llama así, el valor presente neto, y hay otra que se llama el costo anual uniforme. Hay otra que se llama evaluación con tasa interna de rendimiento. Una última tasa, una última técnica que se llama técnica del beneficio costo. Claro, estas todas se complementan. Si yo domino esta, si yo domino esta, conozco esta, domino esta. Si yo conozco esta, ¿ya? Implícitamente puedo dominar esta. Entonces las dos se complementan. Porque esta trata, digamos, de un flujo X, como lo hemos estado haciendo en algunos ejercicios, con diferentes datos, digamos, un A, un gradiente y un valor de recuperación, ¿ya? Se trata de llevar todo esto, todo a un valor presente. De eso se trata esta técnica. Y esta otra técnica se trata de convertir todo esto en una serie equivalente. Una serie equivalente, que ven A, es como encontrar un A. Entonces incorporamos todos los A de esto y a ese A se le llama costo anual uniforme equivalente. Entonces, por eso digo, si dominas esto, pues dominas esto. Porque yo a partir de acá puedo sacarle esto, o a partir de esto puedo sacar esto. Entonces son complementarios. Hay otra técnica que se llama el valor futuro, pero esa, o sea, si dominas esta, solo te hallar el valor futuro. Entonces, por eso es que normalmente se estudian estas técnicas así especiales. Esta técnica se auxilia del valor presente, porque lo puedes hacer en base al valor presente, o lo puedes hacer en base al costo anual uniforme equivalente. Con cualquiera de las dos se puede hacer. Entonces, yo TIR no lo puedo aplicar si no domino BP, no domino costo anual uniforme. Entonces, claro, pero también TIR demanda manejar otro concepto que lo vamos a estudiar, que es la tasa mínima activa de retorno. Entonces, básicamente, lo que se da aquí es una relación de TIR, de MAR y PPN. Es un estudio, ¿verdad? Es estudiar cómo se relacionan. Entonces, claro, hay que definir qué es la TIR, hay que entender bien qué es la TEMAR, cómo se calcula, y luego ver qué significa que el BPN evaluado con esta TEMAR tenga un valor negativo o positivo o tenga un valor cero. Esta técnica, obviamente, toma en cuenta una TEMAR y se auxilia del concepto de BPN, puede ser del costo anual uniforme equivalente, incluso puede ser de valores futuros. Entonces, o lo hace en base al BPN, o lo hace en base al CAUE, o lo hace en base a valor futuro. Pero, en todo caso, este es un indicador. Es un indicador. Llamamos un indicador financiero. Muy utilizado en la evaluación de proyectos. Entonces,
digamos, todo lo que hemos hecho nosotros de aquí para atrás, lo que hemos hecho es como crear la plataforma, como de conocer el ABC y ahora ya, digamos, de aplicar técnicas más formales que son técnicas que sí, pues sí, que se ven en todo el mundo. Por ejemplo, este contenido, esta presentación, esta es la edita este señor, que es un doctor en ingeniería económica, ¿verdad? Él está en el libro de Blanc Tarky, y que es, digamos, son catedráticos de la Universidad de Texas. Ellos, todos los libros son traducidos del inglés, por eso es que van a ver ustedes algunas expresiones o algunas letras, que en su proceso de traducción, uno como que no está acostumbrado a usar el vocabulario, pero bueno, al final la idea es apropiarnos del concepto y se estudia lo mismo en todos los idiomas. Estas técnicas de evaluación económica, digamos, para evaluación de proyectos, las estudian todos los universitarios en todo el mundo y de la misma manera. Entonces, bueno, buenos días. Esto, digamos, decirle que hay gente que realmente vive de esto, digamos, la cierta evaluación de proyectos. Así que esto es muy importante. Tiene su nivel básico, su nivel intermedio y un nivel, digamos, complejo, pero no se trata de hacerlo complejo, sino de que nos apropiemos de la técnica, que hagamos algunas aplicaciones y que hagamos su importancia. Entonces vamos a empezar con esta técnica que se llama el valor presente. Entonces, algunos detalles que hay que considerar a la hora de estudiar esto de las técnicas de evaluación económica es características de los proyectos o las alternativas. Porque acá lo que vamos a entrar es a comparar, ¿verdad? Comparar, hacer evaluación económica, diferentes alternativas y seleccionar la que es menos costosa o la que da más rendimiento. Eso va a depender de las características que tenga el proyecto. Entonces, algunas características importantes es el tiempo o la vida útil. Vamos a tener alternativas que son digamos, tienen vidas iguales, vidas diferentes, y vidas perpetuas. Eso es lo que vamos a chequear en la base. Entonces, vamos a comenzar, ¿verdad?, con situaciones donde, digamos, las alternativas tienen vidas iguales. Luego vamos a chequear qué hacer cuando son vidas diferentes. Y luego, en la parte de perpetuidad, que también es conocido como costo capitalizado. Entonces, bueno, aquí hay un comentario sobre los cuidados que hay que tener, pero el concepto de valor presente, al final, ya ustedes lo manejan de alguna manera, porque consiste en llevar todo a un año cero, o a un punto cero, a una fecha focal. Digamos, lo básico ahí es siempre manejar el concepto de ecuación de valor y llevar todos los elementos a una fecha cero. Entonces, eso se va a hacer para cada alternativa, y luego de tener eso, pues se van a comparar. Aquí hay, digamos, un ejemplo de valor presente, y están viendo ustedes aquí datos, digamos, de dos máquinas que me está dando información sobre una inversión inicial, que aquí se llama costo inicial, un costo anual de operación, que esto es una anualidad, y un valor residual. Entonces, veamos cómo vamos a manejar esos elementos y cómo vamos a contextualizar, digamos, el origen de estos datos.
Entonces, bueno, adelante. Adelante. Entonces, miren, vamos en un esquema lo más sencillo posible. Tú tenés un P, tenés un A, tenés un L. Claro, aquí hay una tasa. Entonces, normalmente, pues, esta es nuestra tasa de evaluación. Que igual le podemos conocer, de una vez ustedes lo pueden manejar con este concepto. Realmente, cualquier tasa es una TEMAR. ¿Qué significa TEMAR? TEMAR es tasa mínima atractiva de rendimiento. Entonces, no se preocupen cuando salga el término TEMAR, porque es como que yo te esté dando una tasa cualquiera, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vos decís, TEMAR, es que esto es lo que significa, ¿sí? Pero en la definición también más adelante dice MAR. Es eso, como les decía, son como traducciones del inglés que han querido hacer al español, pero ahí no me preocupen por un término, ustedes usan su propio léxico. Ahí que cosas que no necesariamente lo vamos a manejar. Entonces, esto significa tasa mínima activa de rendimiento. Es como decir vos, ¿cuánto es lo mínimo que me da esa computadora? ¿Cuál es lo mínimo que me da ese teléfono? ¿Por qué? Porque para vos ese es el concepto de tu utilidad y ese es el mínimo valor con el que vos podrías aceptar un negocio. Te vas a decir, no, menos de $10, no, menos de $100. Y esta máquina tiene 4 años, ¿verdad? Y yo di $1000. O sea, en base al uso y la utilidad que puede tener, yo creo que un valor de mercado puede andar en... Entonces, es como uno fija su interés. Pero es que se llama tasa mínima atractiva de rendimiento. Y esa tasa la hemos estado usando, lo que pasa es que ya hemos discutido desde ese punto de vista. Pero implícitamente al evaluar uno dice, bueno, el interés es lo que estás interesado en obtener vos en base a un negocio, una idea de negocio. Entonces, cuando vamos a este concepto, bueno, si no aparece, pues no te preocupes. Igual, al final me interesa a mí algo con qué evaluar, ¿sí? Y dice, si dice TEMAR, no se preocupen, se refiere precisamente a eso. Y si dice, pues, dejémoslo así. Pero aquí lo que va a suceder, que a medida que vayamos desarrollando las técnicas, vamos a entrar en un vocabulario más técnico. Vamos a aprender a llamar a las cosas, digamos, que ya las hemos utilizado, pero ya como otro perfil, ¿verdad? Entonces ustedes ya hablar un poco más técnico. El lenguaje de evaluación económica, eso es lo que vamos a ver aquí. Entonces, ustedes tienen esto. ¿Y esto qué es? Bueno, P es la inversión inicial. ¿Verdad? El A, esto es, puede ser, lo pueden llamar algo así como, y esto significa gasto operativo o gasto de operaciones. De un proyecto. Es decir, o de una alternativa. ¿Cuál es el caso de operaciones una alternativa? Si vos pasas a un negocio de un taxi, ¿cuáles son los gastos diarios de un taxi? La gasolina. La gasolina, ¿qué más? Las llantas. El aceite, implica mantenimiento, ¿verdad? Hay que pagarle al taxi. Digamos que ese es tu negocio y vos tenés 2 taxis. Entonces, ¿cuáles son tus gastos para mantener ese negocio? Tenés que pagarle a los taxistas. Tenés que ver el aceite, el mantenimiento, las llantas, el combustible. ¿Qué más? ¿Qué más podrías agregar? Los taxis se deprecian, ¿sí o no? Va perdiendo su valor. Ese es un gasto. Entonces, cuando ustedes vean esta palabra, acá, si quieren la manejan solo como A o como gasto operativo. Pero esto realmente es una sumatoria de gastos. Y si pensás en otro negocio, si vos tenés un cibercafé,
¿Cuáles son los gastos que tendrías? Digamos que vos tenés 3 cibercafés. Ese es tu negocio. Y vos querés analizar los gastos operativos. ¿Cuáles son los gastos operativos lo que tenés que afrontar en un cibercafé? Estoy poniendo diferentes ejemplos para que el concepto de gasto operativo vaya quedando, ¿verdad? El internet, El internet, la luz, la energía, la depreciación de las máquinas, ¿qué más? mantenimiento, El mantenimiento. pagarle al... Exacto, pagarle a los empleados, al que está teniendo. Entonces se dan cuenta, cuando yo hablo de gasto operativo, realmente vos decís, esto. No quiero escribir algo específicamente ahorita porque como estamos hablando de diferentes negocios, ¿sí? Pero de forma general podemos decir, hay que pagar mano de obra. Digamos, en general todos podrían tener depreciación. Sí, todo puede, gasto de energía, todos gastan energía, nadie puede vivir sin energía, ¿cierto o no? Servicios básicos, igual podemos generalizar y decir algo así como servicios básicos. Comunicaciones. Hoy nadie vive sin esto, pues, es bien difícil. Entonces, hay conceptos bien generales, entonces vos asignás como cuánto a cada recurso y al final vos decís, bueno, el gasto operativo es de tal. ¿Sí? Entonces cuando ustedes vean este A, este P, porque algunos textos lo ponen así, lo ponen como un egreso, lo ponen como un desembolso, lo ponen como un A o lo ponen como un GOP, pero ¿esto qué significa? Egreso. Egreso, pues sí, porque hay que pagar, hay que desembolsar, entonces lo ponen con D y dice, desembolso. ¿Sí? Bueno, alguien dice, es una anualidad de gastos. Está bien, lo maneja con A. Y hay otros que son más técnicos y dicen, no, es un gasto operativo. ¿Sí? Entonces, sí, depende del éxito que usted quiere manejar. ¿De acuerdo? Entonces va a tener, ¿ya? Pero es lo mismo, entonces es dice, para no complicar, es un gasto, es una anualidad, es una periodicidad donde suma diferentes cosas. Claro, al hacerle un zoom a eso, empezar a tanto. ¿Y por qué se gastó tanto? Revisen la mano de obra, revisen la depreciación, revisen la energía, las computadoras quedan encendidas en tiempo necesario, los ventiladores no se apagan, mucho se usa el aire acondicionado, y ahí va el análisis, y ahí va la teoría administrativa en el manejo de los recursos. O sea, este concepto, una cosita simple me lleva, ¿verdad? Y vos decís, no, pero es que aquí no hay mucho que hablar. Sí, hay mucho que hablar, porque luego, ¿qué pasa con la energía? Está muy alta, ¿por qué está muy alta? Y empezar a uno por uno, un checklist sobre qué es lo que está pasando con la energía. O podría ser los servicios básicos, porque igual, o sea, podría ser que la energía es el servicio básico. Y alguien podría ver aquí, decía por ahí, combustible. Todo el mundo gasta en combustible. Comunicación. Entonces, eso es el concepto. Por decir algo. Y otro concepto que hay que agregar aquí es este concepto. ¿Qué significa esto? Algunos libros le llaman así. Algunos libros lo conceptualizan como salvamento. Por ahí le ponen eso. Pero en inglés el salvamento de esta palabra, que es el último valor, ¿verdad? Le ponen L. El último valor. Entonces, L es el valor residual. Hay gente que lo maneja así. Hay otra gente que le dice, no, es el valor de rescate. ¿Está bien? ¿Por qué valor de rescate? Porque es como que... ¿Cuánto esto por este teléfono? No te voy a leer el texto, no te preocupes. 290. ¿Hace cuánto lo compraste? ¿Y si lo llenas ahorita en cuánto lo das? 240. De 290 lo ganas en 200. Ese es el valor de rescate. O sea, el valor de rescate, el valor de salvamento, el valor residual es el valor último que uno puede pedir por algo que compraste, que como claro, ya lo usaste, ya lo depreciaste y le consideras un último valor. No, ahorita lo menos que yo puedo contar con él por eso. Pero eso cada quien. Por eso, que algunos libros lo llaman como
También lo llaman como valor de mercado. ¿Sí? Valor de mercado. Entonces vas a escuchar valor de residual, valor de rescate, valor de mercado. Otros le llaman valor de salvamento. ¿Sí? Entonces no se vayan a preocupar, vean en un texto de repente ustedes ven, es lo mismo, es lo mismo. Entonces es un valor en el cual yo puedo vender y obviamente esto representa un ingreso. O sea, es una entrada. Y si es una entrada, debo darle un signo diferente. Si estos son salidas, si yo le doy positivo a esto y positivo a esto, quiere decir que al valor L le tendré que dar negativo. O viceversa. Si yo a esto le doy negativo, negativo, a esto le daré positivo. Ustedes definen los signos que van a manejar. No está escrito en piedra que tengas que darle positivo o negativo. Lo importante aquí es que al final interpretes el resultado en función del signo que nos está dando y qué significa para mí cada signo. Les pongo esto porque no todos los libros lo manejan así. Hay otros libros que lo manejan así. Y claro, ustedes van a ir a ver la bibliografía y van a decir, pero en la clase lo analizamos así y entonces aquí ya les estoy diciendo cómo es la técnica y cómo varían los autores con respecto a los signos, porque eso al final es mi interpretación, cómo yo manejo. Entonces, nuevamente, a todo lo que sale vean un signo y a todo lo que entra otro signo. Esa es la técnica. En todo caso, en el caso del valor de recuperación, es un valor simbólico porque imagínate comprar un carro en $12,000 y a cabo de 10 años, ¿cuánto lo vas a vender? Depende de la marca. Depende de la marca. A los 20 años, ¿cuánto lo vas a vender? ¿Han visto ustedes los volvajes acá vamos nosotros con carachitas, ¿verdad? Que son de allá de 1970? Ahí lo ven en los talleres, están tirados y todo. Y hay gente que le gusta los viejitos y los compra. ¿Y cuánto agarramos? $400. $400. Pero se vende. O sea, no te lo regalan. Ese es el valor de rescate que tiene ese carro. Ahí lo tiene el dueño del taller y ahí lo tiene tirado. Y eso es pero para alguien eso tiene valor. Entonces, tienen valor de rescate. No se pierde. O sea, aunque ya esté tirado ya, pero tienen valor. ¿Y quién le pone ese valor? El mercado. ¿Por qué vale 400? Porque la gente paga 400. Entonces, el mercado tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, representa una entrada para él. Entonces, si vos decís, cada vez que saco, hay mucha gente que dice, no, pero ¿cómo va a ser positivo si yo estoy sacando? Está bien, manejo negativo. ¿Sí? Cuando sacas dinero, perdés. ¿Sí? Entonces, sale. Entonces vos decís, no, se está vaciando. Se está vaciando, negativo, porque está saliendo. Entonces cuando entra dinero, lo voy a poner positivo. Está bien, manéjelo así. Me pagaron, te dinero, positivo, eso es positivo. El concepto va por ahí, la dinámica de los conceptos varía en ese sentido. Porque otros dicen, no, vaya a manejar positivo, es como que usted le conviene. Por ahí va la cuestión. Entonces, vamos a manejar este concepto, ¿verdad? La inversión, el gasto operativo, que puede ser con esta letra. Sí, porque a veces cuando no querés escribir mucho, vos pones A, D. Es un gasto, una salida. Y él le valor de mercado. Pero vean que son conceptos, ¿verdad? Totalmente. Entonces acá, en este caso, el ejemplo me dice valor de propio presente. Entonces, aquí me da la inversión, me da, digamos, ¿qué le llaman? Gasto operación, es un desembolso, ¿verdad? Obviamente este es un desembolso, pero este desembolso es el concepto de inversión inicial. Inversión inicial es lo que vale el taxi, lo que vale la instalación del ciber, lo que vale el negocio, lo que vale el teléfono. Entonces, el gasto operativo ya son gastos en las operaciones que estén involucrados, que tienen que cubrir la persona para mantener el negocio funcionando. Y luego al final hay un valor residual, que obviamente este valor tiene que tener un signo. Aquí en este momento yo no estoy poniendo signo, el signo se le pone a la hora de plantear la ecuación. Entonces, esto va a tener un signo diferente a esto, porque esto va en el mismo sentido, que este va en el sentido diferente. Y dice en este caso que... ¿sí? Pero ¿cómo se saca ese valor residual? Es buena pregunta.
Si es a nivel técnico, Es la depreciación que se tiene anualmente. puede ocupar depreciación. Puede ocupar depreciación. Y ese es un tema que tenemos más adelante, el concepto de depreciación, pero haciendo un zoom ahí, ¿verdad? ¿Cómo calcular el valor residual? Buena pregunta. En el estudio de la depreciación, hay varias técnicas y hay varias formas de hacerlo. El más común y el más usado es el método por línea recta. Por línea recta, se llama así, línea recta. Entonces, este método lo que dice es lo siguiente, que cuando vos compras un activo, hay un cero, y tiene cierto valor, digamos, un valor X, por decir algo, $10,000, ¿ya? Esto va perdiendo su valor en el tiempo de una forma constante. Entonces, se dice línea recta porque, digamos, la gráfica que nos queda de esto es una línea recta. Pero eso yo lo puedo lograr solo si lo que va perdiendo es el mismo valor cada año. Miren, por acá. Y así sencillamente. Entonces, vean ustedes, este valor es igual a este, es igual a este. Y a eso se le llama el cargo por depreciación. Cargo por depreciación. Simplemente la depreciación. O tampoco puede llamarle gasto por depreciación. ¿Y cómo se calcula en línea recta este valor? Se simboliza así, y la fórmula es P menos L sobre N. La fórmula de depreciación. Entonces, en línea recta, el método de depreciación por línea recta es como ven ustedes, como va por línea recta, la inclinación es la misma, el valor que se pierde es el mismo cada año. Es el mismo cada año, o sea que es constante. Otros métodos no son así. Otros métodos son como cóncavos. Entonces las depreciaciones son diferentes cada año. O sea, podría ser que en los primeros años sea muy alta, ¿verdad? Y en los últimos años sea más pequeña. Son otros métodos, pero en línea recta, como es el mismo valor, solo lo calculas una vez. Entonces vas a decir, bueno, entonces esto del mío significa como el año, ¿verdad? El año que estás analizando. Y N pues siempre es la vida económica. N es la vida económica. Y L ya vimos, la inversión, y P, ¿verdad? El P es la inversión y L es el valor de rescate. ¿Sí? Entonces, necesitas como un valor L, digamos aquí, cuando uno tiene activo, al final de su vida útil, debería tener un valor de rescate. Entonces, siempre hay un L que es simbólico, digamos que en este caso L al cabo de 6 años sea de $1,000. Entonces vos decís, ok, entonces ¿cómo va a ser la depreciación por año? La depreciación por año será, ¿ya? P menos L sobre N. Esto será 10.000 menos 1.000 sobre 6. Esto será 9.000 sobre 6. Y ahí me da como el valor que va a ir perdiendo el activo cada año. Estamos adelantando un tema que tenemos adelante, pero vale la pena en este momento.
Entonces, ¿cuánto da? 9.000 sobre 6. 500. ¿Ah? 1500. 1.500. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que aquí vas a perder 1.500. Aquí vas a perder 1.500. Aquí le vas a bajar, o también 1.500. O sea, cada año vos le vas a bajar 1.500 a eso que compraste. Eso significa. Entonces, como eso es lo que pierde, lo que pueden visualizar ustedes es que si el activo o el recurso que han comprado o el negocio, como le quieran llamar, al inicio vale todo esto, cuando voy a restar esa depreciación de 1.500, ya queda valiendo, ya tiene otro valor. Ya no vale 10.000, ¿de acuerdo? Porque ya le restamos esto. Entonces vos decís, el valor inicial menos lo que bajó en el año, a esto le llamamos valor en libros. Valor en libros, BL. Y si quiero hacer referencia a un año X, yo le pongo BLU. Valor en libros. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber en este caso cuánto es el valor en libros en el año 4, entonces decir, vamos a trabajar el valor en libros. Como este significa el año en que yo analizo el valor, año de análisis. Entonces vos decís, de PLU, esto es equivalente a decir, en esta si yo voy a analizar el año 4, el 4. ¿Sí? Si yo quiero analizar el año 4, entonces vos decís, voy a encontrar el valor en libros en el año 4. ¿Esto qué significa? ¿Ya? Valor en libros en el año 4. Ahora, ya vemos aquí en la gráfica que va a seguir quitando. ¿Sí? Quiere decir que en el año 4 yo tengo que quitarle esto, tengo que quitarle esta parte y esta parte. Es decir, todas las depreciaciones acumuladas, porque el valor en libros aquí ya está a este nivel. Comparado con el inicio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, como te decía, no, después de 3 años este teléfono no lo $50. Es bien simbólico. Entonces, ¿cómo calculamos eso? La fórmula en general del BLU es lo que vale el activo, menos la depreciación, y la depreciación decíamos es P menos L sobre N multiplicada por el número de años que se ha acumulado esa depreciación. Porque como si yo solo pongo P menos L sobre N, quitaría solamente este valor. Pero como ya el valor del libro ya bajó, ya le restó este año y este año, lo que va quedando es esto. Entonces para decir que yo quiero restar esta depreciación, todas las depreciaciones por año que han recorrido hasta ese año donde estoy, tengo que multiplicar aquí ¿ya? El número de años, es decir, el número de veces la depreciación ¿ya? Que se ha acumulado en este activo. Entonces, en este caso, vean ustedes, por eso es que la fórmula queda así. Entonces, vamos a decir, el BL4 será $10.000 menos el valor de depreciación que ustedes me daban acá, que es 1.500, que eso da la fórmula, multiplicado por el número de veces que eso se ha acumulado. En este caso, que son 4 años, entonces ese es el valor en libros en el año 4. Será $10.000 menos 1.500 por 4, ¿verdad? 2.000, 3.000, 6.000, ¿verdad? $6.000. Entonces al final el valor en libros será $4.000. Eso es lo que queda de ese activo en ese momento. No, es una forma técnica de hallar el valor en libros. ¿Ya? Y hay mucha gente que hace eso y dice, no, pero al aplicar la técnica da tanto. Entonces, yo esta computadora, ¿verdad? O este carro lo puedo vender en tanto. Pero tiene que ver también con un juego del mercado. Porque, como el mercado también es manipulado. ¿Sí o no? Es manipulado. Porque si yo te bombardeo, voy a decirte, mira, esta marca es mejor, esta marca, y que vos no sos importante en esta marca, y entonces, te bombardeo en los medios, en las películas, en los anuncios, y luego todos andamos usando alguna marca de zapatos, un estilo de zapatos, un color de camisa, una marca de camisa, y incluso hasta cambiamos el caminado, ¿verdad? El caminar que vemos del que actúa ahí en el anuncio y todo, y decimos, no, yo ando
esta marca, yo uso Adidas, yo uso Tommy, yo uso... Y entonces vos vas a la calle y vos vas pensando en ese anuncio, pero ese estilo que te cambia de tu vida, ¿qué quiere decir? El mercado está logrando su objetivo, ¿no? Está logrando su rentabilidad. Pero ¿qué pasa con vos? ¿Qué pasa con tu cultura económica? ¿Qué pasa con tu conocimiento financiero? ¿Qué pasa con las técnicas de análisis de evaluación económica? ¿Qué pasa con tu cultura financiera? Y ese es el problema. Y por eso estamos como estamos. Y ahí vamos todos, como sociedad, como país. No, las cosas no cuadran. ¿Verdad? ¿Cómo es posible que usted no lo ha pasado? Que un diputado recete un salario de $4,000, $5,000 y le recete un salario mínimo a una persona que viva con $300? Y si eso es suficiente, ¿por qué no le recetamos $300 a cada uno de ellos? ¿Ah? Muchas cosas. O sea, en este tema entran muchas cosas. Pero decía, son otros niveles, ¿verdad? Otros puntos de vista, pero... Entonces, decía, esto del valor del mercado a veces es susceptible a esas cosas. No, la marca... Y entonces, esto de la prevención a veces viene por dos efectos. Uno es por el uso y otro es por la obsolescencia. Pero en base a que decimos que algo es obsoleto. Decimos que algo es obsoleto en función de que otras personas programen esa obsolescencia. ¿Cómo la programas? Yo soy Bill Gates. Entonces, yo contrato a un grupo de ustedes para que me diseñe máquinas, que me hagan hardware. Entonces ustedes trabajan en arquitectura de computadora. Ustedes diseñan todo lo que es la estructura, las capacidades de conexión, las velocidades de procesamiento de la información. Ustedes trabajan en todo eso. Están creando modelos. Y contrato a otro grupo de ustedes que están trabajando en diseño de aplicaciones. Evolucionemos los sistemas operativos, hagámoslos más potentes, más capaces, que tengan otra forma, otra visión, otra rapidez, otro atractivo, otra estructura, una utilidad aparentemente diferente al usuario. Necesita más capacidad. La computadora actual ya no soporta eso. Entonces ustedes están trabajando ya diseñando otra computadora. Entonces yo voy a venir, okay, o la marca que sea, y decirle al mercado, miren, esto es lo más que avanza, porque yo ya le tengo preparado el otro modelo y ustedes tienen que comprar este nuevo modelo. Ustedes hicieron nuevas aplicaciones, pero cuando vos estás haciendo nuevas aplicaciones, ustedes están trabajando en otro modelo. Y la computadora que vos tenés está buena y es capaz y es útil, pero como el mercado es manipulado, la obsolescencia es manipulada. Entonces, no, miren señores, El Salvador, Centroamérica, Latinoamérica, el mundo tiene que cambiar su máquina cada 3 años para que esté. Entonces, ahí entramos en otro concepto que se llama monopolio. Manipular mercados, monopolio de productos. Miren, es un problema bien complejo porque, y uno dice, ¿y por qué solo el 1% de la población en el mundo son los millonarios, son los ricos, son los que dominan y dictan las normas de cómo van a manejar los modelos económicos, cómo se van a manejar los mercados y cómo va a ser el comportamiento de la sociedad? Hasta ahí llega este concepto de la ingeniería. Entonces, la ingeniería económica no es solo fórmulas, no es solo ecuación, no es solo técnica. La ingeniería económica realmente me debe llevar a un pensamiento de otro nivel. Ustedes al salir de esta clase deben salir transformados, pensando en ese puño de cosas. Es que esa es la verdadera ingeniería económica. No, pues si esto, la fórmula y todo el voto, no, pues si esto lo hace un niño, sí, pero el nivel de pensamiento, la estructura de pensamiento, el nivel de conocimiento que estamos y la capacidad para cuestionarnos todo eso, obviamente que solo podrás hacer tú, por tu experiencia, por tu formación, por tu conocimiento y tu crecimiento en otras áreas. Porque como yo te hablo de mercado, te hablo de arquitectura de computadoras, de aplicaciones, de diseño de software y hardware, ustedes saben de qué estamos hablando. Entonces, ¿sí? Aquí un concepto me lleva a pensar en el otro.
Entonces, al lugar, vea, tu pregunta, porque realmente aquí hay muchas cosas que hablar y vamos a seguir agregando elementos como ese. Pero bueno, digamos, ahorita necesitamos eso, ese es el concepto de valor del libro, así se calcula el valor del libro y ya vamos a ver esa utilidad del valor. Esta es nada más una técnica, pero vean, hay diferentes técnicas, pero al final esto también es manipulado. Y luego vamos a tener una sesión donde vamos a discutir sobre cosas como esa, para que nos liberemos, por lo menos en pensamiento, de la carga que nos impone el sistema. Entonces, si querés hallar el valor del libro en otro año, eso vas a hacer, así es. Si lo querés hallar en el año 6. Declararles que esta técnica de línea recta es la que ha aceptado el Estado normalmente para que la gente deprecie sus activos y la declare. Pero es una técnica que se usó mucho cuando la tecnología no era muy dinámica y no crecía demasiado, ¿verdad? Digamos, era cuando había que depreciar los trenes, las carreteras, los puentes colgantes, las represas hidroeléctricas, los vehículos, los proyectos a largo plazo. Entonces, esto es bien lenta. El método de operación a veces se puede volver muy lento y ya no aplica cuando hablamos de productos de microelectrónica, por ejemplo. ¿Cuánto se deprecia una computadora? ¿Por qué yo voy a depreciar una computadora? ¿Está bien depreciar una computadora con este método? No. ¿Por qué? Porque, pues sí, hay muchos factores ahí como estaba hablando, pero en general el tiempo útil, sea manipulado o no, es más corto. Entonces hay que depreciarla más rápido. Todo lo que es microelectrónica hay que depreciar. Toda la microelectrónica y comunicaciones más rápido. Una cámara ya tiene el número de fotos que va a tomar. Por mucho que la crudez, la limpieza, ya viene programada para tomar, ¿qué? 10.000 fotos, 100.000 fotos. Si perdés fotos, ya no. Es que muchas cosas ya vienen programadas. Bueno, nosotros mismos ya venimos programados. El momento que naces, según la biología, ya está dictado cuántas pulsaciones va a dar tu corazón. Y por eso es que hay mucha gente que muere joven. Ya el diseño genético ya viene y dice, vas a tener tantas pulsaciones. Y muchos jóvenes, muchos jugadores, muchos deportistas que ustedes lo ven mueren en cancha, ¿sí o no? Ya viene. Por eso es que hay que disfrutar cada día como que fuera el último, porque vos no sabes cuál es mi diseño, güey. Moriste luchando, ¿verdad? Es buena onda, moriste. Entonces, vamos a pasar a ese tema, pero este es lo que es la depresión. ¿Quedó alguna duda en esto? Luego vamos a ampliar este tema. Cuando tenemos el tema de prevención, vamos a ver otros métodos de prevención. Entonces, sí, llevamos esto al esquema tradicional que tenemos, ubicamos, ¿ya? Bueno, esto es lo que queda, así queda en el esquema. Y a este esquema, entonces, le aplicamos el valor presente. ¿Qué es el valor presente? Una ecuación de valor donde vos elegís una fecha focal en el punto 0 y llevas todo lo que está en el diagrama hacia eso. Eso es. Esto es decir, ¿qué le vas a aplicar a esto para llevarlo a cero? ¿Qué factor? Vamos a convertir en P. ¿Y qué es esto? Un A. Voy a aplicar el factor P. Esto está en el futuro. Lo voy a convertir en un P. Voy a aplicar el factor P de un valor. Y así vas seleccionando los factores que vas utilizando. Y si hubiera un gradiente, lo mismo. Lo vas a convertir en un P. ¿Y qué es un P? Vas a aplicar un P de para cada parte. En este caso, entonces, ya se trata y esos son los factores que vamos a aplicar. Entonces, cuando son vidas iguales, como esto es un poco más rápido, porque vos decís, entonces vamos a aplicar las ecuaciones para llevar esto al valor presente, ¿ya? Y tomamos cada uno de sus partes, ¿ya? Y las llevamos al valor presente. Listo. Esto se representa, no le aplico factor. Esto, como en la serie de A, su tasa y su tiempo. Esto está en el futuro y vamos a aplicar PDF, decíamos, pero como tiene signo, como es un valor de rescate, como no es un egreso, le voy a dar un signo diferente al gasto y a la inversión. ¿Sí? Si vos le pones menos y menos a esto le daría más.
Aquí que hemos puesto más y más, a este le damos menos. Que no es que esto me vaya a cambiar el signo al final, el resultado total, pero digamos, me disminuye. O sea, porque vos decís de 2500 y 3300, esto no le hace ni cosquilla a este valor, pero lo disminuye. O sea, nunca le va a cambiar el signo. Es que le da a él. Pero, digamos, sí hay un efecto, digamos. Entonces, esto es, este valor final que tenemos, le voy a aplicar la ecuación, es tu valor presente. ¿Sí? El plan B, hacemos lo mismo, esto está en 0, no lleva factor, esto es una serie, hay que pegarle en PDA para que llegue a 0, y este es un valor futuro, y como es un valor de rescate, y tiene un sentido diferente, entonces le pongo un signo diferente. Sería menos, ya, aplicamos el PDF, y obtenemos el valor presente de ambos planes. Y esto, recuérdense, no pierdan ustedes el concepto, que esto es un valor que está en el año 0. Por eso le llamamos valor presente. Y esto es un valor que está en el año 0. Por eso yo le llamo un valor presente. ¿Cómo se llama? BP. ¿Por qué le llaman BPN? Porque BPN significa valor presente neto. ¿Y dónde viene eso de neto? Porque el concepto de BPN es que yo hago la sumatoria de todos los valores presentes de egreso y le resto la sumatoria de todos los valores presentes de ingreso. Por eso que se le pone BPN, B neto. O sea, después que yo tengo todos los egresos en valor presente y le resto todos los ingresos en valor presente, me va a quedar un total siempre en 0 y a eso yo le damos BPN. Pero en las partes intermedias vos puedes decir valor presente de egreso, valor presente de ingresos, pero al final, dependiendo del signo, vos vas a tener un solo valor. Si a esto le das negativo, esto es positivo. ¿Sí? Claro, si a esto le doy positivo, esto será negativo. Y así sucesivamente. Entonces, al final, esto puede ser positivo o puede ser negativo, dependiendo de los signos que vos estés utilizando. ¿De acuerdo? Que no esté escrito en piedra, ¿qué signo le vas a poner? Pero sí, tienes que diferenciar siempre lo que son salidas de entradas. Por eso es que usamos el concepto. Entonces, al final, uno generaliza y dice PP. ¿Sí? Es válido. Pero se justifica porque sí, siempre, en este caso es bien simbólico, pero hay. Es bien simbólico porque no hace mucho efecto, decía, no le da ni cosquilla a este valor, pero hay. Y si hay algún ingreso, entonces ya se justifica que vos le llames PP. ¿De acuerdo? Pero igual, no hay ningún problema si ustedes le ponen solo BP o solo P. Lo importante es que hagamos la ecuación y, ¿verdad? Y luego comparemos, porque aquí lo que tenemos que hacerlo es decir, bueno, y entonces, ¿para qué me sirve? Para elegir. ¿Qué voy a elegir? El que tiene menor costo. ¿Quién tiene menor costo? Entonces, el primer máquina. ¿Y esto por qué me es útil? ¿Y por qué? Pues sí, porque muchas veces, aquí ya es fácil comparar. Cuando yo tengo el esquema o cuando tengo solo la ecuación, si yo lo estoy viendo así, yo digo, como que es un poco difícil, ¿verdad? Estar, en algunos tal vez no tanto, pero luego cuando vos decís, y si el diagrama tiene gradiente, aquí tiene 12.000, aquí el gasto es de 2.000, y el gradiente es de 100, pero este tiene un gasto de 9.000. Esto cuesta 9, es más barato. Pero el gasto anual, pues, todo lo barato sale caro. Entonces, aquí gasta 4.500 cada año. Y obviamente, su gradiente, puede ser que este gradiente sea de 150 y este sea de 100. Y entonces, uno cuando ve todos los datos dice, es bien difícil tomar una decisión a simple infección. Y bueno, y este también tiene un ingreso. Y dice, tiene ingreso, y ese ingreso también tiene un gradiente. Ya se me complicó, ya no puedo comparar así nomás, hay que sacar el BP.
Normalmente eso del PPN, el valor futuro o las anualidades, es porque cuando una gráfica está muy cargada y uno no puede comparar a simple perfección las cosas. Es por eso que es necesario usar la técnica. Entonces, claro, como ya tengo el valor, hoy sí, ¿verdad? Si ya calculé el PPN, hoy sí, entonces hice la ecuación, apliqué los factores, tengo los valores y ya tengo cómo comparar. Entonces elijo la alternativa A. ¿Qué más barata? Y ese es el objetivo de la técnica. Pero en este caso hemos usado un VPN, digamos, y no hay ningún problema porque las alternativas eran iguales. ¿Qué pasa cuando son diferentes? ¿En qué caso las alternativas son diferentes? Las vidas son diferentes. Bueno, el teléfono, ustedes saben, ¿verdad? Hay muchas marcas de teléfono, ¿sí? Y la calidad tiene su precio. Entonces hay muchas marcas que y uno dice, es un chinito, pero me saca de la necesidad. No, pero necesito comunicarme pues y entonces no me interesa ahorita fotos, entonces voy a comprar un teléfono, ¿verdad? De $100. Pero no, yo creo que no, o sea, yo a nivel que me manejo dice, aquí y acá necesito un teléfono. ¿Verdad? Y mi teléfono ya no solo es un medio de comunicación, es una herramienta de trabajo, porque ahí andan correos, andan aplicaciones, hacer relaciones financieras, ahí tomas tus notas, ahí vas a tus clases, grabás y hacemos tantas cosas. Entonces ya no es tan, entonces la inversión ya tiene otro concepto, ¿sí? De ya pagar otro precio. Entonces, pero luego de repente uno dice, bueno, pero si me interesa, voy a hacer una buena inversión y me interesa el tiempo que va a durar. Entonces, bueno, un iPhone me puede durar tantos años. ¿Cuál es la competencia de Samsung? Pero Samsung dura tanto. Y luego hay otras por ahí, dice, ¿cuánto dura cada alternativa? Y en vehículos igual, ¿verdad? Si vos compras un Geo-Metro, dice, es desechable. A los 3 años, 4 años ya ni valor de rescate tiene. Entonces, pero si compras un Nissan, un Toyota, un Datsun, un Honda o un Mercedes, no, pues. Entonces vemos que las alternativas, sí, hay alternativas que tienen vidas diferentes. Es cierto, yo no voy a comparar manzanas con peras, ni peras con limones, pero sí, si son carros, son carros, si son picas, son picas, pero aún entre los estilos hay vidas diferentes. Sí. Entonces, por eso está el concepto de vidas diferentes. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando las alternativas son diferentes? El error más común, ¿ve? Y aquí está, dice, no se puede comparar el valor presente cuando las alternativas son diferentes. Por favor, resuelva este problema. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Hay que definir un horizonte de estudio, un periodo de estudio. ¿Cómo logramos eso? Bueno, veamos un ejemplo. Aquí hay 2 máquinas. Esta. Aquí hay 2 máquinas. Igual que las anteriores. Pero si fijan ustedes, algo diferente en esta máquina, sí, tiene su P, tiene su gasto operativo y tiene su L, lo que recupera cada uno. Pero su tiempo es diferente. Este dura 6 años y este 9 años. Está hablando de 2 máquinas. No dice qué tipo de máquina. ¿Qué hacer con eso? Entonces hay 2 formas. Vamos a estudiar 2 métodos para resolver esto. 2 métodos. Miren, vamos a revisar el método corto, ahorita. Y luego, después del receso, vamos a revisar el método largo, porque ¿ya? El método corto. Vamos con el método corto, aprovechando que ya veíamos esto sobre el valor de rescate y todo eso. Vamos al método más corto. Entonces, hacemos los flujos de efectivo. ¿Me queda así?
ponerlo acá. Vamos a aplicar algo que ya, como acá, porque eso está caliente ahorita, lo del valor de mercado. Vamos a aprovechar para aplicar esto. Entonces, ¿qué tengo ahí? Vean una inversión de $11,000. Tengo un gasto operativo que va de 3,500. Si quieren le hacen esto. Esto no es necesario que lo haga. Si alguien lo deja sin hacer, simplemente pongo ahí que hay un gasto, ¿verdad?, de 3,500 cada año. Eso significa que cada año hay un gasto. Y esto llega hasta el año 6. Y en el año 6 hay un valor de rescate, aquí tiene un sentido diferente, de $1,000. ¿Sí? 6 años. Y luego tenemos el otro plan, el plan B. Y luego este igual tiene su inversión en el año 0, dice que invierte $18,000. Igual tiene un gasto cada año. Desde 1 hasta 9. Llega hasta 9. Y al final aquí tiene el valor de rescate que es de $1,000. Va. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un gasto. Sí, de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que me decía la técnica? Miren, no puede compararlos. O sea, usted no puede ver el valor futuro de esto, ni el valor presente, ni el costo anual. A menos que tengan el mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que deseo yo hacer? Transformar esto de manera que tenga el mismo tiempo que aquel. Hay que transformarlo a 6 años. Y una vez yo transformé esto a 6 años, ya hacemos lo mismo que hicimos con el ejemplo anterior. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con esto? Bueno, el P sigue igual. Esto es 18,000, esto no se toca. El gasto igual no se toca porque vos gastas 3,100 acá en cualquier año. Entonces, eso no lo tocas. Sea que trabajes a 4 años, a 5 años, a 6 años, siempre vas a gastar 3,100. Y lo que gasta acá, pues olvidarlo, como ya no va a llegar a esos años, ya no lo va a gastar, simplemente lo ignoramos. En el nuevo esquema eso lo ignoramos. Ajá, y el L, este era un L en el año 9, pero ¿cuál será el L en el año 6? Entonces hay que calcular en el L'. Entonces vos tenés que calcular un L', y ese L', ¿qué significa? Que el L esté en el año 6. Y eso como lo auxilio, eso es lo mismo que vos calcules un valor en libros en el año 6. ¿Qué saben cómo se calcula el valor en libros? ¿Cierto? ¿Es el valor en libros? B menos la depreciación, ¿sí?, multiplicada por el año donde yo quiero calcular. Entonces, lo que voy a hacer es, como va a venir acá, obviamente según la línea recta, esto aquí en el año 9 es así, en el año 6 será un poco más alto, porque voy a disminuir depreciación. Aquí ya tenía mucha depreciación, aquí puede disminuir. Entonces aplicamos la fórmula. ¿Cuánto vale el activo? 18,000. ¿Cuánto es la depreciación? Dice la depreciación multiplicada por... La depreciación multiplicada por 6. La depreciación multiplicada por 6. La depreciación. Hay que calcular la depreciación. Entonces aquí entonces calcula la depreciación. ¿Y qué es la depreciación? P menos L sobre N. ¿Y eso cuánto es? Y lo aplicamos. ¿Cuánto es la depreciación? Calculamos la depreciación acá. P menos L sobre N será 18,000
Fíjense bien, menos 2000 sobre n. Su n original, no vaya a ponerle aquí 6 o 4. Este es el resultado a dónde voy a llevar yo el nuevo n. Pero el n original era 9 años. Y con eso ya la depreciación. Entonces la depreciación en este caso será igual a 7000. 333.33. Revise, porque sería 16.000 sobre 9. 1700 punto. Aquí está, revisada compañero, porque algo hubo mal ahí. ¿Ya lo corregiste? Sí. Okay. Eso es lo bueno de ir haciendo acá, porque si no, nos quedamos con un dato y. Vale. Entonces, entonces ya podemos dejar el valor en libras. El valor en libras en el año 6 será 18.000 menos 1777. ¿Verdad? 177 por 6. Y luego tenemos el valor en libras en el año 6. ¿Cuánto nos queda? ¿Sí? Ahí está. Y esto es lo que vas a poner aquí. 7.333.33. Eso es lo que vale tu nuevo L. Y tiene lógica, pues, porque entre más años tiene, menos va a valer. Entre más te vas moviendo, más grande va a ser el valor, porque menos depreciación le has quitado. ¿Sí? Entonces, si yo lo veo al año 5, va a ser más grande. Si lo veo al año 4, va a ser más grande. ¿Por qué? Vamos disminuyendo de depreciación. ¿Y ahora qué sigue? Sáquenle el valor presente a esto. ¿Y después qué sigue? Sáquenle el valor presente a esto. ¿Y después qué sigue? Compare. Y después el I. Lo mismo en la anterior. Entonces hagamos. Pero vean, hacemos un zoom ahí cuando dice, L. ¿Qué pasa con L? Hay que modificar. Entonces hacemos el zoom, hay que ver un BL6. Apliquemos depreciación, apliquemos la ecuación, ya tengo el valor L. Ahora sigamos con la historia que traíamos del valor presente. Este fue un zoom que hicimos. Es un extra que tenés que hacer en el proceso porque como tenés que modificar L y ya. Bueno, pero ya lo hicimos. Y luego seguimos evaluando. Entonces sigue evaluando. Sí, va. Entonces, saque el BPN de A. BPN de A será 11.000 más 3.500 PDA. La tasa, en este caso la tasa me dice que es el 15%. Tiene 6. ¿Sí? Menos L, 10.000. PDF, que es un valor único, 15%. Tiene 6. Y esta es mi ecuación de valor presente para el proyecto A. Ahora calculemos la ecuación de valor presente para el proyecto B. Lo mismo, ¿verdad? Damos sus valores, 18.000 más 3.100 PDA, 15%. ¿Y cuál N? 6. ¿Así? Ya lo volví vidas igual. Entonces, ¿qué hacemos con este artificio? Con este artificio lo que hace es volverlo vidas igual. Y luego sigue igual que el por el anterior. Menos el L, que L, el nuevo L, 7.333.33 por un PDF. 15%. Esta es mi ecuación de valor presente para retener. Saco sus valores y comparo. Entonces, la técnica lo que hace es encontrar un horizonte común, un horizonte igual. En este caso nosotros hemos encontrado un horizonte menor, un horizonte pequeño, digamos menor. Entonces en lugar de buscar hacia adelante hemos buscado hacia atrás. Y tiene que ser a 6. Normalmente, porque si aquí fueran 3 alternativas, se busca la que tiene menor vida económica.
todos los proyectos que tienen mayor vida, sus L se llevan a ese tiempo menor. Y eso es ley de Dios. ¿Eso está escrito en piedra? No. Si no está escrito en piedra, quiere decir que yo puedo llevarlo a un año 5, ¿sí? ¿O puedo llevarlo a un año 4? Sí, lo puedo llevar a un año 4. Lo que sucede es que si lo llevas a un año 5 o a un año 4, implica que también este L tendría que correrse a un año 5 o a un año 4. Y yo no quiero trabajar en este momento, hacer un trabajo de más, que es válido, pero no es ese rollo ahorita, sino que es justificar la comparación. ¿De acuerdo? Lo que queremos es comparar. Y comparar en un escenario justo. ¿Y qué es escenario justo? Un horizonte común. En este caso es el escenario 6 y todas las alternativas van a estar a 6 años. Pero, repito, no es que no se pueda hacer un escenario. Claro, no vas a seleccionar un escenario 2 años, 3 años, porque ¿cómo? ¿Para qué voy a comparar algo 2 o 3 años ¿qué significa comparar? Si vas comprando el carro, hombre, todavía no vale la pena estar pensando en meterlo, andar 1 año tiene, 2 años, ¿y cuánto dura? 10 años. Entonces, elegir un horizonte de 3 años o 4 años, como que no, ¿verdad? Entonces, si es 5 por ahí tal vez, ¿verdad? Entonces el tiempo tiene que ser como algo significativo. Entonces eso es que yo elijo el horizonte. Así como para rapidez, usted elija el tiempo del que tiene, la alternativa que tiene la menor vida económica. Ahí lleve a aquellos que están más adelante. Si caso que fueran 4 o 5 alternativas. No sé, esa es la técnica, ese es el procedimiento y es lo usual. Hay otras formas de hacerlo, pero en este caso hemos tratado de desarrollar un método un poco. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta. Bueno, veamos las respuestas. ¿Cuánto dan las respuestas? ¿Cuánto da el BPN de A? ¿Alguien la tiene? ¿Y cuánto da el BPN de B? ¿Alguien la tiene? ¿23.000? ¿Y el otro? Ahí está. Entonces, vean, elegimos. Gracias. Perdón, ¿tu nombre? Mario. Le debo un punto, Mario. Puso una evaluada. ¿Me acordás? No, pues que aquí todo. Sí, el hombre invierte, él está. Entonces hay que reconocer. Toda inversión necesita una rentabilidad. ¿O no? Mario, te debo un punto. ¿Preguntas? ¿Vemos el otro método ahorita? Empezamos a ver. Ese método, necesitamos unos 40 minutos para desarrollarlo. Después del receso. Sí, me imagino que algunos de ustedes no han desayunado, o tienen sed, o quieren ir al baño. Sí, el proceso educativo no tiene que ser inhumano, tiene que ser humano. Tiene que ser placentero, tiene que ser feliz. Si estás aquí, tenés hambre, querés ir al baño, es un sacrificio. Y ese no es el tipo de sacrificio que necesita la educación. Entonces no, vayan a hacer lo que necesitan hacer. Y nos vemos en unos 15 minutos para continuar con el otro método, que les va a gustar también. Y al final ustedes van a elegir qué método aplicar. Y vamos a concluir ahí sobre cuándo es conveniente un método y cuándo es conveniente el otro. Sí. ¿Querés otro? Pero eso después cuando veamos los dos métodos. Yo les voy a dar la presentación. Igual les voy a dejar una guía de problemas. Ya para la otra clase yo necesito que traigan esa guía de problemas para trabajar, hacer un taller sobre solo de ejercicio. Si podemos hacer con un método o con otro para que se domine bien. ¿De acuerdo?
Entonces, bueno.